Esta guerra no se limita al triste territorio de nuestro país. Esta guerra no se decidió en la batalla de Francia. Pase lo que pase, la llama de la resistencia francesa no debe apagarse y no se apagará. Con este discurso pronunciado en la BBC el 18 de junio de 1940, Charles de Gaulle llamaba al pueblo francés a resistir frente al ocupante nazi, asegurándoles que pese a que habían perdido una batalla, ganarían la guerra. Pese a que muchos franceses y exiliados republicanos españoles acudieron a su llamada a la lucha contra el nazismo, la ocupación nazi de Francia se sostuvo gracias a que un nutrido grupo de ciudadanos colaboró activamente con el invasor alemán. Y aunque la narrativa oficial ha tratado de ocultarlo, tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Bienvenidos a otro episodio de Historia desde el banquillo. El 24 de diciembre de 1904 nace en Constantina, Argelia, el protagonista de nuestra historia, Alexandre Villaplan. Nacido en el seno de una familia de colonos franceses, Villaplan sufrió en sus carnes la desazón de la pobreza desde su más tierna infancia. Y es que el hecho de provenir de una familia de colonos no era garantía de bollantes riquezas, hasta el punto en el que los ciudadanos de origen europeo nacidos en la colonia recibían el nombre de pieds noirs, pies negros. Pero pese a las dificultades económicas, nuestro protagonista se refugia en el fútbol teniendo un papel destacado en el Gallia Sport de Argel. Sin embargo, debido a problemas familiares, sus padres mandan al joven Alexandre, con apenas 15 años, a vivir a Francia junto a su tío. Aquel 1919, ya instalado en la localidad francesa de Sète, en el Languedoc, encontró en el fútbol una poderosa herramienta de socialización que le llevó a pasar tardes enteras jugando en las calles junto a otros jóvenes de la localidad. Pero al poco tiempo, Villaplan pasó a ver el fútbol como algo más que un simple juego, sino como su pasaporte para salir de la pobreza. Es en este punto en el cual aparece una figura que tendría una influencia capital en su vida, la cual merece sin duda su propio episodio de Historia desde el banquillo. Victor Gibson. Este trotamundos inglés, quien fue jugador del Real Club Deportivo Español entre 1911 y 1912, además de ser el primer seleccionador de la historia de la selección catalana de fútbol, se encontraba en 1920 entrenando al Sète FC, y decide dar una oportunidad a Villaplan en las filas de este equipo. Al poco tiempo, Alexandre se revela como un centrocampista hábil y eficiente pese a su juventud, destacando por sus dotes de líder y su buena llegada al área rival. Tras hacer gala de su talento y su buen desempeño en las filas del Sète bajo las órdenes de Gibson, Villaplan llama la atención del Nîmes, equipo que en aquellos tiempos era el más acérrimo rival del Sète. Cabe recordar que en la década de 1920 el fútbol francés aún no era profesional, razón por la cual no podía efectuarse un fichaje en los términos que lo concebimos hoy en día. No obstante, el Nîmes hizo una oferta que sedujo de inmediato a nuestro protagonista. Le ofrecieron un trabajo ficticio muy bien remunerado, y a cambio de este cuantioso contrato, lo único que Villaplan debía hacer era rendir sobre el césped. La vida parecía sonreírle al fin a Alexandre, al haber encontrado un camino para salir de la pobreza que le hizo alejarse de su casa y su familia, el cual consistía en hacer lo que mejor se le daba: jugar al fútbol. Sin embargo, nuestro protagonista se vio inmerso en una espiral de ambición desmedida, en la cual la avaricia y la mala vida le harían pasar a la historia por unos cauces poco habituales para un futbolista. Pero mientras la vida de nuestro protagonista parecía encauzarse, el contexto político francés se complicaba por momentos. Al albor de la subida al poder de Benito Mussolini en Italia en 1922, se fundan en Francia diversas organizaciones de carácter filofascista que representaron un quebradero de cabeza para las instituciones de la Tercera República Francesa, entre las cuales destaca el Les Fachos, un movimiento de clara inspiración fascista, y la Croix de Feu, Cruz de Fuego, una agrupación de veteranos de la Primera Guerra Mundial que simpatizaban abiertamente con el nazismo alemán, ambas fundadas en 1925. No obstante, el gran ascenso de la extrema derecha francesa se daría en la década siguiente. Asimismo, debido a que el fútbol en Francia no había alcanzado el profesionalismo, en medio de aquel sueño Alexandre Villaplan sería llamado a las filas por el ejército francés, para cumplir con el servicio militar obligatorio. Pero curiosamente, durante su estancia en el cuartel, Villaplan no solo no se alejó de los terrenos de juego, sino que dio un importante paso adelante en su carrera. Y es que en 1926 debutó con la selección francesa frente a Bélgica, convirtiéndose finalmente en la estrella de la gira que disputó la selección gala frente a belgas, ingleses y portugueses. Al finalizar el servicio militar y reincorporarse a tiempo completo a la disciplina deportiva del Nîmes, Alexandre Villaplan ya era considerado un icono del fútbol francés, gozando de una elevada popularidad y prestigio.
Y es que su buen rendimiento en el club, sumado a sus grandes dotes de liderazgo, causó que fuese llamado para capitanear a la selección francesa en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928. Pese a que en ese torneo Francia no logró pasar de la primera ronda tras perder por 4-3 frente a Italia, aquella participación hizo alcanzar a Villaplan una popularidad inmensa que le llevó a ser alabado en las secciones deportivas de diarios de tirada nacional, tras convertirse en el capitán más joven de la selección francesa hasta ese momento, y a su vez, en el primer nacido en África en alcanzar este hito, haciéndolo nada más y nada menos que en unos Juegos Olímpicos que representaban la mayor cita futbolística del momento, ya que en 1928 aún no existía la Copa del Mundo. Al año siguiente, en 1929, Alexandre Villaplan abandonaría el Nîmes para engrosar las filas del Racing Club de France, un club afincado en París que le mejoró notablemente el salario contratándolo en otro trabajo ficticio. Y es que el hecho de que el profesionalismo no alcanzara el fútbol francés hasta 1932 no impidió que Alexandre Villaplan pudiese vivir cómodamente dedicándose únicamente a competir sobre los terrenos de juego. En su primer año en el club de la capital francesa, alcanzó la final de la Copa Nacional, en la cual serían derrotados por 3-1 a manos del ex equipo de Alexandre Villaplan, el SET FC. Sin embargo, nuestro protagonista no tardó demasiado en pasar página de esta derrota, debido a la gran cita que le esperaba aquel mismo verano. Y es que el 13 de julio de 1930, Alexandre Villaplan escribiría su nombre en letras de oro en la historia de este bellísimo deporte, al convertirse en uno de los 22 elegidos para disputar el primer partido en la historia, de la que sin duda es la más memorable, prestigiosa y magnífica competición de la historia del fútbol, la Copa del Mundo. Aquel día, la selección francesa se metía ante México en el primer partido de la historia de los mundiales en el Estadio Pocitos de Montevideo, ante la atenta mirada de 6.000 espectadores. De entre los 11 franceses que habían sido citados para la posteridad aquella tarde, el brazalete de capitán lo portaría de nuevo Alexandre Villaplan. Tras los 90 minutos de juego, la selección francesa había vapuleado a los mexicanos por 4-1, con un auténtico recital de Villaplan, quien además pasó a la historia como el jugador que dio la primera asistencia de esta gran competición. Y es que aunque Francia perdió sus siguientes 2 encuentros por la mínima frente a Argentina y Chile, quedando apeada de la competición en primera ronda, aquella más que decente participación de los galos en la primera edición de la Copa del Mundo llegaba en un momento ideal para Alexandre Villaplan. Sin embargo, aquella fue la última ocasión en la cual vestiría la camiseta de la selección. Al poco tiempo de volver a Francia, el proceso de profesionalización del fútbol galo culminado en 1932 causó que nuestro afamado protagonista pudiese ingresar aún más dinero, el cual, como hemos visto y veremos más adelante, era su principal motivación en la vida. Pero nuestro protagonista no tenía intención alguna de vivir cómodamente labrándose un buen nombre en este deporte, el cual definitivamente profesionalizado le aseguraba ingresos más que suficientes para tener una vida sin grandes preocupaciones. Por el contrario, en aquellos tiempos Villaplan comenzó a frecuentar los rincones más sórdidos de la noche parisina, en la cual se movía como pez en el agua. En aquellos años, Villaplan demostró sentirse más cómodo en los casinos, bares y burdeles de la capital francesa que sobre los terrenos de juego, conociendo a personajes sumamente turbios que marcarían un antes y un después en su vida. Y es que aunque Alexandre había logrado sortear los infortunios de la pobreza y el desarraigo, la fama acabó con su prometedora carrera, comenzando en aquellos años un pronunciado declive de su carrera futbolística. Debido a su escasa profesionalidad, el Racing Club de France rescinde su contrato y Villaplan se ve obligado a regresar al sur del país al fichar por el FC Antibes. Pero el hecho de alejarse de la noche parisina no le supuso alejarse de sus vicios. No obstante, pese a sus nuevas aficiones alejadas del fútbol, Villaplan dio un buen nivel en este club. En 1932, la liga francesa, al igual que la italiana, se encontraba dividida en 2 subgrupos, norte y sur. El campeón de la Liga Nacional se decidía en una final entre los vencedores de cada uno de estos grupos. Pese a que el Antibes ganó la Liga Sur en 1932, la obsesión por el dinero de Villaplan les impidió disputar la final del campeonato, cuando salió a la prensa que Alexandre había amañado diversos partidos de la competición, en los cuales él y varios compañeros se dejaron perder, tras apostar grandes sumas de dinero en su contra. A partir de ese momento, la sombra de los amaños y los tejemanejes persiguieron a nuestro protagonista de por vida, de forma más que justificada. Al final de esta temporada, Villaplan es expulsado del Antibes debido al escándalo y se incorpora a las filas del Niza. En este punto de su carrera, el declive del que tan solo 3 años antes había sido el flamante capitán de la selección es incontestable.
En aquella temporada, ofreció un nivel pésimo sobre el terreno de juego y empezó a ser frecuente que apareciese en los entrenamientos apestando alcohol y visiblemente borracho después de pasar la noche entre bares y burdeles. Y eso, si es que tenía el decoro de presentarse a entrenar. Podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que durante su estancia en Niza pasó más tiempo en el canódromo que en el campo de entrenamiento. Debido a su falta de compromiso y profesionalidad, al final de aquella temporada en la cual el Niza consumó su descenso a la segunda división, Villaplan es de nuevo destituido de su equipo. Llegados a este punto, la fama de Alexandre había dado la vuelta a todo el país, razón por la cual ningún club en su sano juicio se atrevía a contratarle. Cuando parecía que Villaplan se vería forzado a retirarse tempranamente del fútbol debido a sus malos hábitos, Victor Gibson, el hombre que le sacó de las calles para darle su primera oportunidad en el fútbol en el SET, decidió darle una oportunidad en el humilde club de la segunda división en el que se encontraba entrenando, el Hispano Bastidien. Este club, fundado por emigrantes españoles cuyos colores eran los de la bandera tricolor de la República Española, decidieron confiar en el talento del hábil centrocampista para tratar de ascender a la máxima categoría del fútbol francés. Pero al poco tiempo, esto se reveló como una nefasta decisión. Lejos de comprometerse con el único club del país que le había dado una oportunidad tras su desastroso paso por el Niza, Villaplan mostró un estado de forma lamentable desde el comienzo en los partidos disputados, y una total falta de ética profesional al ni siquiera presentarse a entrenar. Razones por las cuales el club rescinde su contrato a mitad de temporada, poniendo así un indecente punto y final a su carrera futbolística. 4 años después de liderar a la selección francesa en la Copa del Mundo, Villaplan colgaba las botas de forma indigna. Sin embargo, la peor parte de su biografía estaba aún por escribirse, y lo haría bien lejos de los terrenos de juego. Paralelamente al ocaso de la carrera de Alexandre Villaplan, la situación política de Francia se muestra volátil e imprevisible. En un contexto histórico en el cual las clases populares habían sufrido gravemente las consecuencias del crack bursátil de 1929, un escándalo de corrupción política, el caso Stavisky, sacude al ejecutivo francés. Estas precarias condiciones materiales de la clase trabajadora, junto al crecimiento de agrupaciones filofascistas antes mencionadas, y el hecho de que Stavisky era un judío ucraniano naturalizado francés, causaron el estallido de multitudinarias manifestaciones contra el gobierno, en las cuales estos grupos aprovecharon para canalizar el descontento en una feroz retórica contra la democracia y el parlamentarismo, con marcados elementos antisemitas. Finalmente, el 6 de febrero de 1934, los participantes de una de estas manifestaciones intentan tomar por la fuerza el Parlamento francés. En consecuencia, la fuerza policial abre fuego contra los manifestantes en su esfuerzo por defender la sede de la soberanía política francesa, siendo contestados por las armas de algunos de los manifestantes filofascistas. Los tiroteos y los disturbios se alargaron hasta la madrugada y se saldaron con 17 muertos y más de 2.300 heridos. Estos hechos dejaron de manifiesto la enorme fragilidad del sistema parlamentario francés y la elevadísima tensión social y polarización ideológica que se vivía en el país, y supusieron un auténtico punto de inflexión en la política nacional. Pero en lo que respecta a nuestro protagonista, al ser despedido del Hispano Bastidien, Villaplan, ajeno al convulso panorama político, regresa a la capital francesa volviendo a juntarse con las oscuras compañías que había conocido en sus años del Racing Club de París. Definitivamente, en esta etapa nuestro protagonista demostró que sabía moverse en la noche parisina igual de bien que se había movido por las canchas 5 años antes, y también dio muestras de que su sed de dinero no se había saciado lo más mínimo. Y es que al poco tiempo de regresar a París, en 1935, Villaplan sería encarcelado por su implicación en una red de amaños de carreras de caballos. Pero los excesos y derroches de la vida bohemia de la noche parisina, los prostíbulos, el abuso del alcohol, la falta de profesionalidad y los amaños de partidos de fútbol y carreras de caballos pasarían a un segundo plano debido a lo que acabó haciendo años después. En junio de 1940, Francia fue ocupada por las tropas del ejército nazi. En los 46 días que duraron los combates en este frente, las tropas francesas retrocedían impotentes ante el imparable avance alemán. En aquel contexto, el servicio a la patria de Alexandre Villaplan fue más bien discreto, ya que se encontraba cumpliendo condena en prisión por vender bienes robados en el mercado negro. Como podéis imaginar, la vida de Villaplan desde que dejó el fútbol hasta la ocupación nazi transcurrió en los bajos fondos de la noche parisina, dedicándose a cualquier actividad que le reportase el dinero necesario para seguir pasando sus días entre bares y prostíbulos.
Pero para la mente enferma de Villaplan, la ocupación alemana de Francia representaba un contexto ideal para dar rienda suelta a su sed de riqueza y sus pocos escrúpulos. Y es que nada más salir de la cárcel, Alexandre se dedica a extorsionar a judíos y antifascistas de París, exigiéndoles sus joyas y su dinero, a cambio de no denunciarlos a la Gestapo. Y cuando estos le entregaban todos sus bienes, los torturaba para entregarlos posteriormente a las autoridades nazis. Además de esto, Villaplan vio otra oportunidad de conseguir dinero mediante la falsificación de las cartillas de racionamiento impuestas por los alemanes a la población civil. Todo valía para Alexandre. Pero al poco tiempo, Villaplan tropezaría 2 veces con la misma piedra, al ser encarcelado por los nazis cuando le descubren tratando de vender en el mercado negro los objetos robados a las víctimas de sus extorsiones. Aunque llegados a este punto, os podáis sentir tentados a pensar que la bajeza moral de nuestro protagonista había llegado a su extremo. El futuro estaba por depararnos aún su peor versión. Una vez en prisión, Alexandre Villaplan se alista a la Carlinge, una organización de carácter policial que actuó de facto como la rama francesa de la Gestapo. Conocida en todo el país por su brutalidad en los interrogatorios, estando compuesta por toda clase de delincuentes, hasta el punto en el que reclutaban a sus integrantes directamente de las cárceles parisinas. En consecuencia, no cabía esperar nada bueno de un grupo de criminales a los cuales el nazismo proveyó de armas e inmunidad legal. Con el pretexto de luchar contra la resistencia francesa, asumiendo la lógica del combate asimétrico, por el cual el enemigo, al no estar uniformado, podría ser cualquier civil, esta organización fue protagonista de numerosos crímenes de guerra a lo largo y ancho del territorio francés. Y es que aunque los partidos filofascistas o de extrema derecha que hemos mencionado anteriormente, como Les Fachos o la Croix du Feu, los cuales habían protagonizado graves episodios de violencia política como los de 1934, y en algunos casos simpatizaban abiertamente con el nazismo alemán, se habían negado a dar apoyo al régimen títere de Vichy, debido a que antes que fascistas, eran nacionalistas franceses. Pero para Villaplan, la nación para la que hacía una década había sido un héroe no valía nada al lado de sus intereses personales. Durante sus comienzos en la Carlinge, Villaplan no solo haría gala de sus pocos escrúpulos y su insaciable sed de riqueza, sino que demostraría a sus camaradas fascistas y a todos los desafortunados prisioneros que cayeron en sus manos que Alexandre era un psicópata y un sádico. Sus primeras tareas en la organización consistían en torturar a opositores al régimen en un piso del centro de París, tarea en la cual Alexandre destacó en demasía, siendo bien remunerado por su trabajo sucio, por el cual, por otra parte, jamás mostró un ápice de remordimiento. Su buen rendimiento en este tipo de faenas hizo que rápidamente Villaplan ascendiese dentro de la jerarquía de la organización, reencontrándose en el seno de esta con 2 viejos conocidos de la noche parisina, a los cuales la vida les había llevado por los mismos derroteros que a nuestro protagonista. Pierre Bonny, un policía corrupto con experiencia en operaciones de contraterrorismo fuera del marco de la ley, y Henri Lafont, uno de los capos del crimen organizado parisino de los años anteriores a la guerra. Aunque visto lo visto, podríamos concluir que este último simplemente cambió una banda criminal por otra. De este modo, Bonny, Lafont y Villaplan formaron un auténtico Dream Team del crimen especializado en persecuciones, torturas, chantaje y asesinatos. Este pintoresco trío, compuesto por un policía corrupto, un mafioso y un exfutbolista, se labró una oscura reputación entre las filas de la resistencia francesa por la extrema crueldad con la que trataban a sus prisioneros. Entre sus especialidades, destacaba el limar los dientes de los cautivos, arrancarles las uñas con alicates o quemarles el cuerpo con sopletes. Para Villaplan, la causa nazi y el contexto de la guerra eran el pretexto ideal para obtener rédito personal y dar rienda suelta a su sadismo bajo el amparo de la Abwehr, la inteligencia militar alemana. Y es que como acérrimo aficionado de las carreras, Alexandre veía su papel en la guerra como una fría apuesta, en la cual debía calcular el caballo ganador para situarse en su bando, aunque como todos sabemos, sus cálculos acabaron fallando. Pero aunque el trabajo sucio realizado en las salas de tortura de la Carlinge le aseguraba unos buenos ingresos a la banda de Villaplan, que complementaban con extorsiones y todo tipo de actividades delictivas, tampoco saciaban su apetito de riquezas y su sed de poder. El siguiente paso de la carrera criminal de Villaplan lo dio en 1942. Mientras la situación en el frente occidental se enfanga de forma literal y metafórica para el ejército alemán, la banda de nuestro protagonista se une a la Devisensschutzkommando, una unidad militar de las SS, cuya principal misión en el contexto de la Francia de 1942 consistía en localizar los bienes de cualquier naturaleza que eran ocultados por parte de cualquier ciudadano a las autoridades alemanas. Pese a que la misión encomendada a este escuadrón era la de interceptar o repatriar bienes o capitales y entregarlos al Estado alemán para ponerlos al servicio de la guerra,
Los hombres de Villaplan se tomaban la licencia de cobrarse un 20% de comisión en estas operaciones. Por este motivo, entre 1942 y 1944, Fourny, Lafon y Villaplan viven a todo lujo. Mientras de día eran activos colaboradores del nazismo, tras la puesta de sol, la banda de nuestro protagonista vuelve con más fuerza que nunca al lugar del que todos ellos se conocían de antaño, la noche parisina. Durante aquellos años, Alexandre y sus camaradas más cercanos pasan sus madrugadas entre alcohol, drogas, orgías y apuestas, subvencionadas tanto por las instituciones nazis como por su flamante carrera en el mundo del crimen. Pero llegados a 1944, el estado de la guerra provoca que finalicen sus noches de vicio y excesos. El 6 de junio de aquel año, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía, abriendo así un frente de batalla más, que representó otro quebradero de cabeza para las mermadas fuerzas militares alemanas, las cuales habían sufrido un ingente número de bajas en el frente oriental, mientras Villaplan pasaba sus noches entregándose a los vicios. En ese contexto, el Tercer Reich da la orden a Villaplan y sus hombres de luchar contra la resistencia francesa con dureza y sin miramientos. En aquella situación, en la cual la guerra estaba perdida, el caos y las masacres se intensificaron. Para Alexandre, la guerra no era más que un grotesco juego rodeado de muerte en el que llenaba sus bolsillos mientras se divertía matando. Años después del fin de la guerra, en 1969, Philippe Assis publicó el libro Tu trahiras sans vergogne, Traicionarás descaradamente, en el cual narraba las vivencias de Lafon y Fourny como colaboradores del nazismo, y en el que se relatan en base a testimonios directos de los hechos diversos episodios de extrema violencia y sadismo perpetrados por Alexandre Villaplan, entre los cuales destacan los siguientes. Un testigo nos contó cómo vio con sus propios ojos cómo estos mercenarios tomaban joyas de los cuerpos todavía temblorosos y ensangrentados de sus víctimas. Villaplan estaba en medio de todo eso, tranquilo y sonriente, alegre, casi revitalizado. Y en el marco de una operación de represalia contra la resistencia, Assis narra en su libro este otro episodio. Villaplan la levanta brutalmente, la empuja hacia una finca vecina, golpeándola con la culata de su rifle en el camino, y allí la obliga a presenciar una escena espantosa. Hombres de la brigada norteafricana torturan a 2 campesinos frente a ella. Alexandre se ríe. Luego ordena a Geneviève Léonard, la madre de uno de ellos, que le dé 200.000 francos. Y es que pocos días después del desembarco aliado en Normandía, la segunda división de las SS es movilizado a este escenario. Pero en su tránsito por la región de Lemosán, sufre diversas escaramuzas por parte de la resistencia francesa que retrasan su avance. Es en esta coyuntura en la que Villaplan definitivamente dará rienda suelta a su psicopatía. Tras el asesinato de 3 oficiales nazis a manos de la resistencia francesa en Fantôme, Villaplan, al frente de la Legión norteafricana, ordena la ejecución de un grupo de jóvenes de la resistencia francesa, algunos de los cuales tenían la certeza de que no habían participado en el atentado. Lejos de mirar la ejecución desde la distancia, Alexandre Villaplan dio la orden de ejecución y apretó el gatillo junto al resto del pelotón. Este hecho sería la carta de presentación con la que unos días más tarde, el 11 de junio de 1944, tan solo un día después de la escabrosa matanza de Oradour-sur-Glane, los hombres de Villaplan ejecutan una operación de represalia en la localidad de Musidán, en la cual la resistencia francesa había destruido un convoy militar alemán días atrás. Aunque el resultado de la guerra estaba visto para sentencia, Villaplan pensaba dar una traca final en condiciones a su recorrido criminal al albor del nazismo. Nuestro protagonista estaba decidido a morir matando. Aquella mañana del 11 de junio de 1944, Alexandre dará la orden de arrestar a 350 personas de la localidad, es decir, a toda la población masculina mayor de 16 años en el municipio, y al día siguiente dio la orden de deportar a 115 y ejecutar a 53 de ellos. De nuevo, Villaplan tomó parte en el macabro ritual del fusilamiento. Los hechos de Musidán constituyeron una de las mayores matanzas cometidas en suelo francés durante la Segunda Guerra Mundial, cuando faltaban tan solo un par de meses para la liberación de París. Cuando la guerra estaba ya perdida para los nazis, muchos de los hombres de la Legión norteafricana de Villaplan abandonan sus armas y desertan con la intención de salvar su vida entrando a Suiza. Es en ese contexto en el cual Villaplan trata de hacer méritos para limpiar su nombre antes de la caída de Francia. Comenzó a liberar presos por su cuenta, a los cuales les decía que se había visto obligado a cambiar el uniforme de la selección francesa por el de las SS, organización en la cual en aquel momento ostentaba el rango de teniente,
para poder salvar su vida. Pero esa narrativa, por la cual Alexandre era ahora una víctima del nazismo, no resultó creíble debido a la fama de sanguinario que se había logrado en los años anteriores. Pero aún en esa coyuntura desesperada, la sed de riquezas de Villaplan demostró no tener fondo. Y es que aquellos prisioneros que liberaba, previamente les exigía un pago en metálico. Aunque esas acciones de poco le sirvieron cuando fue capturado por las fuerzas aliadas en noviembre de 1944, las cuales le salvaron del brutal linchamiento público que estaba recibiendo. Tras este hecho, Villaplan es sometido a un tribunal de guerra el 1 de diciembre de 1944, junto a sus inseparables compañeros de crimen Lafon y Bonny, en el cual los tres son declarados culpables de asesinato múltiple, alta traición y pillaje, siendo finalmente condenados a muerte. El 26 de diciembre de 1944, Henri Lafon, Pierre Bonny y Alexandre Villaplan fueron fusilados en el fuerte de Montrouge, a las afueras de París, tan solo 2 días después de que nuestro protagonista cumpliese 40 años. Las últimas palabras de Henri Lafon ante el pelotón de fusilamiento bien las podría haber firmado Alexandre Villaplan. No me arrepiento de nada. He vivido 4 años rodeado de orquídeas, dalias y bentleys. Ha merecido la pena. He vivido 10 veces más rápido. Eso es todo. El Estado francés se vio obligado a fusilar por alta traición al que 14 años antes había sido el flamante capitán de la selección y uno de los emblemas del fútbol nacional, debido a que en sus últimos años decidió cambiar las botas de tacos por las botas militares de las SS, con las cuales se dedicó a pisotear al pueblo al que unos años atrás representó sobre los terrenos de juego. El periodista Jordi Puntí afirmó en el número 47 de la revista Libero que los futbolistas mueren 2 veces. Una cuando dejan el mundo del fútbol y otra cuando dejan el mundo en general. Y paradójicamente, a los aficionados de este bello deporte nos causa una mayor conmoción cuando nuestros ídolos se retiran de las canchas que cuando abandonan el plano terrenal. Pero la vida de Alexandre Villaplan es el perfecto ejemplo de un futbolista que no causó lágrimas ni con la primera ni con la segunda. Y es que su nombre ha pasado a la historia como la de un nazi sanguinario, psicópata y sádico, cuyo abandono de los terrenos de juego causó el alivio de sus entrenadores y compañeros, y cuando finalmente abandonó el mundo terrenal, provocó un sentimiento de alivio y justicia a las incontables víctimas de su sadismo y crueldad, las cuales aún serían más si las armas del ejército estadounidense no se hubiesen interpuesto en su camino. Asimismo, Villaplan es el ejemplo futbolístico de un fenómeno histórico sumamente incómodo para el gobierno francés, el cual, tras la liberación del país de las garras del nazismo, ha realizado grandes esfuerzos narrativos para tratar de vender a su población el mito de la Francia resistente, según el cual la inmensa mayoría del país se esforzó con sangre, sudor y lágrimas contra los alemanes. Y es que en ocasiones, inventar un mito resulta más fácil que afrontar la historia. Y es que la sociedad francesa de aquel periodo, en su diversidad y complejidad, tomó caminos que iban desde la lucha armada contra los nazis hasta la colaboración incondicional con estos, ya sea por beneficio personal o por profundas simpatías ideológicas, pasando por una connivencia con el invasor que podía derivar de causas que van desde el miedo atroz hasta la apatía por las instituciones francesas. En definitiva, cuando os hablen de actitudes unánimes como la de la Francia resistente en el marco de estados-nación modernos, desconfiad, y mucho, porque en el caso de Francia, la incapacidad de afrontar esta parte de su pasado ha provocado que invisibilicen a figuras como la de Alexandre Villaplan, o en el mejor de los casos, los han vendido como hechos aislados. Pero cuando escondes la basura debajo de la alfombra, tarde o temprano sale a la luz. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Historia desde el banquillo.